sangre de gato negra, sangre de doncella. Aquí en nuestra iglesia había una jovencita, ella ya no se congrega con nosotros, que empezó a entrar en contacto con unos satanistas por internet, la curiosidad, y la estaban sacando para llevársela para la Sierra Nevada, y le dijeron que era para ofrecer un sacrificio de una doncella, y ella quería ver qué era eso. Y yo le dije: la doncella eres tú, a la que van a sacrificar es a ti. Y ya, desde ese día se puso como escamosa y no, se le quitó la curiosidad. Parece que la Biblia dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejará de él. Dice amén, hermano. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Alabamos a Jesús, el cual es poderoso, ¿verdad, hermano? El cual es maravilloso. Vamos a estar predicando bajo el título: la preciosa y poderosa sangre de Jesús. La preciosa y poderosa sangre de Jesús. Levante la mano derecha, diga: hay poder en la sangre de Cristo. Dígalo otra vez: hay poder en la sangre de Cristo. Usted acaba de decir una verdad. Algunos no están de acuerdo, pero usted acaba de decir una verdad. Si usted levanta la mano y dice: no, no hay poder en la sangre, usted está diciendo una mentira. Y la Biblia dice: hablad verdad cada cual en su corazón. Cada uno de nosotros debe hablar verdad, desde el corazón y con los labios. Amén, hermano. Y amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Para qué nos eligió el Señor? Para que obedeciéramos y fuéramos ¿qué? Rociados. ¿Fuéramos qué? Rociados. Ahorita estaba Miguel allá afuera rociando las paredes para que murieran los portadores de la chikungunya, los mosquitos. Pero a nosotros nos rociaron para que la muerte no nos toque. Amén. Y hemos sido rociados con nada más y nada menos que la sangre de Cristo, el Señor de gloria. Dios, háblanos por tu palabra. Dios, ministranos por tu palabra. Déjanos sentir tu voz, tu presencia. Rocíanos una vez más esta mañana con esa sangre. Sumérgenos en el precioso líquido carmesí. Allí estamos limpios, seguros. La sangre de Cristo es el hilo que está sobre nosotros, que aleja de nosotros todo poder de las tinieblas. Gracias por escondernos en esa sangre. Aquella sangre libró del destructor al pueblo de Israel, y esa sangre nos libra del destructor a nosotros, los lavados con esa sangre. Gracias te damos, Señor, por ser nuestro Salvador y nuestro Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor de gloria. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Dije, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Usted puede decir: hay poder en la sangre de Cristo. Y eso está correcto. Y eso está bien. Lo que usted no puede es orarle a la sangre de Cristo. Como tampoco se debe orar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de ti te dirige, te guía, te direcciona para que le ores al Padre en el nombre de Jesús. Ese es el modelo de la oración. Oramos
al Padre en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Usted no tiene que orarle ni a la mano poderosa de Dios, ni a los rizos dorados de Jesucristo, ni a la sangre carmesí de Cristo. Usted órele al Padre. Hay gente que le ora a la sangre. Óyeme, sangre de Cristo. Vengo a ti, sangre de Cristo. ¿Qué? Cúbrase con la sangre de Cristo, eso sí. Amén. El diccionario define sangre como un tejido conectivo líquido. Tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas, arterias, aurículas y ventrículos de todos los vertebrados. Voy a repetir lo que define el diccionario. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas, arterias, aurículas y ventrículos de todos los vertebrados. Su color es rojo, propio de la hemoglobina, de la cual está enriquecida la sangre. La sangre posee muchos componentes microscópicos, pero los científicos dividen la sangre en 4 principales. Son los glóbulos rojos, que son los que tienen la hemoglobina, y esta hemoglobina es capaz de llevar oxígeno a las células y tomar de las células dióxido de carbono. Ellos hacen una doble, parecen un motocarro. ¿Estás oyendo, Daniel? Parecen un motocarro. A veces Daniel lleva a los pastores a su casa, pero ahí mismo también lleva a los pájaros. Así hacen los glóbulos rojos. Llevan oxígeno a la célula, pero toman de la célula el dióxido de carbono, lo llevan a los pulmones para que sea expulsado. Los glóbulos rojos son una bendición. Oxigenan cada célula de nuestro cuerpo por un componente carmesí rojo llamado hemoglobina. También llevan nutrientes a las células. Bueno, no vamos a hacer ahora una clase de... Los glóbulos blancos son tu gran ejército. Nosotros deberíamos tener la mentalidad del glóbulo blanco. El glóbulo blanco, cuando ve que el cuerpo está amenazado, se sacrifica, da su vida. Los glóbulos blancos son esa dolorosa materia que te aparece cuando te clavaste una espinita. Cuando una mosca inyectó una larva dentro de ti, se produce lo que conocemos vulgarmente como nacío. Ay, me salió un nacizociduelio yo. Sociduelia. Y cuando uno le estirpan un nacío de eso, ahí el más bravo llora. Dile al de al lado, nacío. Ve, Boris me hace señas de que tiene uno hablando de todo un poco. Tú ves que el nacido tiene como una raicita y alrededor una capita blanca. Esa capita blanca es materia. Son glóbulos blancos que en aras de defender la integridad del cuerpo murieron en esa batalla. ¿Me escuchó? Están las plaquetas, que son las encargadas de cicatrizar las heridas. Es esa famosa costra que te aparece cuando te raspa o cuando te corta. Te aparece una costra que la enfermera, sin mucho cariño, te la humedece y te la arranca. Esa la producen las plaquetas. Y está el plasma sanguíneo, una solución amarillenta. Esa es la que le da el olor característico a la sangre, y es la solución sobre la cual viajan estos 3 componentes: glóbulo rojo, glóbulos blancos y las plaquetas. Lo demás son divisiones científicas que no vienen al caso mencionar. Pero voy a decir un postulado: así como el cuerpo no puede tener vida sin la sangre,
Así el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no puede tener vida sin la sangre preciosa de Jesucristo. ¡Aló! Es la sangre la que nos conecta, es la sangre la que nos nutre. Lo que yo tengo, este globulito rojo que está aquí, hoy vino cargado de nutrientes. Y ustedes son las células que están recibiendo esos nutrientes. Alguien diga amén. Pero no yo, más la gracia de Dios en mí. Amén. Aquí hay un globulito rojo, ¿verdad? De la sangre de Cristo llevando a los demás órganos vida. Ningún cuerpo puede vivir sin sangre. Y la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo, no puede sobrevivir sin el poder, la gloria que hay en la sangre de Cristo. ¿Dice amén? Amén. Perdón, hermano. Ha sido bastante trajinadito el trabajo, pero damos la alabanza al Señor, que es uno de los más dignos trabajos: predicar la palabra de Dios. La sangre de Cristo es tan importante que la Biblia menciona 427 veces la palabra sangre. 427 veces la palabra sangre. En los 22 sermones que hay en el libro de Hechos de los Apóstoles, todos los predicadores mencionan la muerte de Jesucristo. Y el énfasis de la muerte de Jesucristo es el derramamiento de la sangre del Cordero. Cada predicador neotestamentario le dio una importancia suprema a la muerte del Señor Jesucristo. Y la muerte del Señor Jesucristo cobra poder, es porque Cristo no se murió de un infarto, de una isquemia. Cristo murió, según creía el diablo que lo estaba derrotando. Génesis capítulo 9 dice que todo aquel que derrame sangre será condenado. Él también será condenado. Eso quiere decir que cuando Satanás dijo: le voy a sacar hasta la última gota de sangre por todo el odio que tenía contra Jesús, no se estaba dando cuenta que lo que se estaba haciendo él era infligiendo a sí mismo su propia derrota. ¿Me escuchó? Porque hay un principio de Dios y solo de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. A su nombre. Eso quedó tipificado en el Antiguo Testamento por los diferentes sacrificios. 5 características de la sangre de Cristo. Primero, es una sangre perfecta. La sangre de Cristo es una sangre perfecta. Dígalo más duro: la sangre de Cristo es una sangre perfecta. La primera característica de la sangre de Cristo es que la sangre de Cristo es una sangre perfecta. Su sangre es importante, pero su sangre no es perfecta, porque su sangre heredó el pecado de Adán. ¿Alguien está escuchando? Cuando yo digo que la sangre de Cristo es perfecta, estoy hablando de una sangre que no heredó el pecado de nuestro primer padre. La Biblia dice que la Virgen concebiría y daría luz. ¿Cómo podría ser esto posible? Bueno, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Ninguna mujer puede quedar embarazada sin la intervención de un hombre. Por la casa donde vivía mi esposa hubo un avivamiento. Hubo un avivamiento porque un hombre le barría la cuadra, la casa, toda la cuadra. Le barría al frente. Es una buena estrata, lejos no está por ahí. Le barría al frente de la casa a todos los vecinos. Y él tenía cargo del ejército. Era un oficial del ejército. Entonces le barría la cuadra a todo. Y el domingo, la gente comprometida por un hombre que le barrió 7 veces la casa, le decía: vecino, no me va a acompañar al culto. Y la gente decía: bueno, les tocaba, ¿verdad? Eso se llama sagacidad. Jesucristo dijo que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos del reino, y no debería ser. El hombre le barría la cuadra y después que los comprometía,
se los traía para el culto. Y empezó un avivamiento en esa cuadra. El problema fue que la gente se convirtió sin palabra. Se convirtieron fe a los dones. Les gustaba ver, era el milagro, la liberación. Pero cuando no hay palabra, tarde que temprano esa fe va a sucumbir. Y empezaron a apartarse y entonces comenzaron a dar mal testimonio. Uno de esos males testimonios es que la hija de uno de los cristianos quedó embarazada. Y no tenía novio. Y entonces ellos, para emparejar el asunto, dijeron: ella está embarazada del Espíritu Santo. Y eso fue peor. Primero fue la vergüenza de que quedara embarazada siendo cristiana evangélica. Y luego, para tratar de quedar bien ellos, dijeron que quien la había embarazado era el espíritu. Ningún espíritu, un marihuanero de por la casa fue el que la debió haber embarazado. ¿Me escuchó? Pero en el caso del siglo I, aquella campesina del linaje de David, llamada María viene por la genealogía de Natán, pero José viene por la genealogía de Salomón. Cristo es doblemente del linaje de David. Lucas 3 explica que María viene del linaje de Natán, hijo de David, pero José viene derechito del linaje de David por vía Salomón. ¿Alguien me escuchó? Por vía Salomón. Así que cuando José prohija a Jesús, porque no era su hijo, lo prohijó, entonces Jesús recibió el cumplimiento de la profecía, que sería del linaje de David. Del linaje de David. Era del linaje de David por los lados de María, pero también era del linaje de David por los lados de José, quien lo prohijó. A Jesús lo concibió el Espíritu Santo. Levante la mano y diga: a Jesús lo concibió el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros, si yo fuese hijo de Engel heredó de su papá el pecado de Adán, y yo de Engel heredé el pecado de Adán, y Josué heredó de mí el pecado. Es por el Padre que se hereda el pecado de Adán. Es a través de los padres que nosotros recibimos la herencia pecaminosa de nuestro primer padre. Pero la sangre de Cristo es perfecta porque su Padre era el Dios del cielo. ¿Alguien está escuchando? Su Padre, por el Espíritu Santo, lo colocó en un vaso, dentro de un vaso. Lo que hizo María fue ser simplemente un recipiente que recibió el cigoto que se desarrolló y se convirtió en el Salvador del mundo. Amén, hermano. Entonces la sangre de Cristo es perfecta. Ninguna persona puede reproducir ahora ese sacrificio. Ninguna persona puede decir: yo voy a hacer lo que hizo Cristo, voy al Gólgota, dejo que la gente me azote, derramo mi sangre. Tu sangre no sirve para nada, porque tu sangre no es perfecta. Tu sangre tiene el pecado original. A su nombre. Levante la mano, diga: la sangre de Cristo es perfecta. La sangre de Cristo es perfecta porque no tiene el pecado adánico. Amén. Segundo, la sangre de Cristo es pura. La sangre de Cristo es ¿qué? Pura. Cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, Judas dijo: he pecado, he entregado sangre inocente. La sangre de Cristo es pura en virtud a que Él no cometió pecado. Primero, Él no tenía el pecado de Adán, y segundo, Él no cometió pecado. Así que su sangre no solo es perfecta, sino que su sangre es pura. Es la de un hombre que al llegar a las instancias de la muerte
nunca tuvo que decirle a Dios perdona. Wow. Jesús nunca tuvo que decirle a Dios perdóname. En él no se halló engaño, en su boca no hubo mentira. Él fue tentado en todo a semejanza de nosotros, pero sin pecado, porque no hizo ni cometió transgresión. Entonces la sangre de Cristo es perfecta y la sangre de Cristo es pura. Voy a decirlo de nuevo, la sangre de Cristo es perfecta porque no heredó el pecado de Adán, y es pura porque él mismo no cometió pecado. A su nombre. Tercero, la sangre de Cristo es perpetua. La sangre de Cristo es perpetua. Voy a leerle Hebreos 9, 11 y 12. Se lo voy a leer. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, diga para siempre, entró una vez para siempre, diga para siempre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, habiendo obtenido eterna redención, habiendo obtenido, es decir, que la sangre de Cristo supera la barrera del tiempo. Él la derramó por mí en términos reales en el año 33 después de Cristo, pero en términos espirituales la derramó desde antes de la fundación del mundo. El 5 de septiembre acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, y esa sangre que en términos reales, en la dimensión inferior de la realidad, fue derramada en el año 33, operó en su continuidad sobre mi vida, y hoy sigue operando sobre mi vida. Esta mañana doblé mis rodillas y me acerqué a Él, y su sangre me volvió a hacer limpio. A su nombre. Es perpetua, es continua, no se agota su función. Desde el día que fue derramada, ella está operando sobre cada pecador que se arrepiente. A su nombre. Y todos los días se activa nuevamente para justificarnos en la fe. A su nombre. Es perpetua. ¿La sangre es qué? Dice ese pasaje de Hebreos 9, 11 y 12 que Cristo no entró al lugar santísimo del tabernáculo terrenal. No podía. El tabernáculo terrenal o el templo fue hecho bajo la dispensación de la ley. Y bajo la dispensación de la ley, los únicos que podían entrar al lugar santísimo eran los descendientes de la tribu de Leví. Y no tanto los descendientes de la tribu de Leví, los del linaje de Aarón. Porque del Leví, de la tribu de Leví, había muchos linajes, pero el escogido era el linaje de Aarón. Y los del linaje de Aarón salían los sumos sacerdotes, uno solo, y podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año para expiar sus propios pecados y los pecados del pueblo. Y al expiarlos solo los cubría, porque la sangre que estaba usando era de toros y machos cabríos. No era sangre perfecta, cubría el pecado, permitiéndole al pueblo seguir en comunión con Dios, pero no quitaba el pecado. Pero en el año 33 el dedo flaco de Juan el Bautista apuntó sobre Jesucristo de Nazaret y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A su nombre, a su nombre. Es que la sangre de Cristo es perfecta, es pura. Y esas dos características hacen que ella pueda quitar el pecado. ¿Me escuchó? Quitar el pecado.
Los sacrificios que eran sombra del que habría de venir solo podían cubrir el pecado. Así que Cristo no puede entrar bajo la dispensación de la ley, no puede entrar al tabernáculo terrenal. Nunca Cristo entró al lugar santísimo del tabernáculo terrenal porque lo hubiera hecho transgresor de la ley. Porque él era de la tribu de Judá, del linaje de David. Pero cuando él va al Gólgota, él derrama la sangre, es sepultado y resucita, él sube al cielo. Y en el cielo, hermano, entra al tabernáculo no hecho por mano de hombre. Entra con una ofrenda en su mano. 4.5 litros de la preciosa sangre llenaron de un perfume especial el tercer cielo. Y ese día, esa sangre habló mejor que la de Abel por nosotros. A su nombre, a su nombre. Él no entró al tabernáculo terrenal, él entró al tabernáculo ¿qué? Celestial. Y entró bajo una nueva dispensación, bajo un nuevo sacerdocio. Entró bajo el sacerdocio de Melquisedec. Un sacerdocio que no tiene principio ni fin. Un sacerdocio que no tiene linaje terrenal. Un sacerdocio que es prototipo del que habría de venir a revivirnos. Amén, hermano. La sangre de Cristo es perfecta, es pura, es perpetua, porque ella opera todos los días en tu vida. Hermano, y dentro de 100.000 años la sangre estará sobre ti todavía. Y dentro de 1.000.000 de años la sangre todavía estará sobre ti. Ya no tendrás ese cuerpo que estoy viendo, pero seguirás existiendo con un cuerpo de gloria, y esa sangre seguirá hablando en tu favor. A su nombre. Tercero, cuarto, la sangre de Cristo es preciosa. No solo es perfecta, no solo es pura, no solo es perpetua, es perfecta. La sangre de Cristo es preciosa, perdón. Es preciosa. El Cristo que vio Juan, Pedro, el que no hemos visto nosotros, lo hemos sentido, nos ha llenado, pero no lo hemos visto como lo vieron ellos. Era un Cristo 100% humano. Tenía sangre con sus 4 componentes. Una sangre que tenía glóbulos rojos, glóbulos blancos, una sangre que tenía plaquetas, una sangre que tenía plasma. Una sangre igual a nosotros. Pero no se nos puede olvidar que Jesús, 100% hombre, también era 100% Dios. ¿Alguien está escuchando? No solo era 100% hombre, sino que era 100% ¿qué? Dios. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y usted va a ver que quien sufrió muerte de cruz es el mismo Dios. Olvidarse de las dos naturalezas de Cristo es un error. Hay gente que ve a Cristo solo como Dios. Y Cristo no es solo Dios, Cristo es hombre. Pero hay gente que quiere ver a Cristo como solo hombre. Y eso también es un error. Cristo no es solo hombre, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Capítulo 2 de Filipenses, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios, maduro, siendo en forma de Dios, y Él nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios. No estimó el ser igual a Dios. Oh, amados testigos de Jacobo, de Jehová. Aquí dice el ser igual a Dios. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo es Jesús? Igual a Dios. Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma. Tomó forma, no dejó de ser Dios, tomó forma. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento Él tomaba forma de ángel?
y se aparecía como el ángel de Jehová. Ahora toma forma de hombre. Dios pudo haber tomado forma de hormiga si le hubiera dado la gana, pero tomó fue forma de hombre. Dice, hecho semejante a los hombres. Semejante, parecía un hombre, hablaba como hombre, caminaba como hombre y era hombre. Y estando en la condición de hombre, condición de hombre, sí era hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo toma un cuerpo humano para poder morir, porque Dios no puede morir. Cristo muere como hombre. ¿Me escuchó? Si Cristo hubiera permanecido en el tercer cielo, allá no se puede morir. Tenía que tomar un cuerpo humano para poder morir y por la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la que se derramó en la cumbre del monte de la calavera, gota a gota, era la sangre del mismísimo Dios. A su nombre. Por tanto, esa sangre es altamente preciosa. ¿Alguien está escuchando? Esa sangre es altamente preciosa. Pedro la llama así, con la preciosa sangre de Jesucristo. Levante la mano y diga, la sangre de Cristo es preciosa. Hay un coro que dice, por esa sangre, preciosa sangre. ¿Usted sabe qué estamos diciendo ahí? Que esa era la sangre del mismísimo Dios. A su nombre, a su nombre. Esa sangre es perfecta, esa sangre es pura, esa sangre es perpetua, esa sangre es preciosa. Y la quinta característica es, esa sangre es poderosa. Esa sangre es poderosa. Voy a citar, usted anote, porque si leemos versículo por versículo nos tomaría mucho tiempo. Voy a decirle por qué la sangre de Cristo es poderosa, de manera que usted puede decir con toda tranquilidad, la sangre de Cristo tiene poder. Ahora dígalo como dicen los evangélicos, hay poder en la sangre de Cristo. Dígalo otra vez, dígalo otra vez. Hay poder en la sangre de Cristo. Me encanta que usted diga eso. Alegre a Jesús y enoje al diablo. Diga, hay poder en la sangre de Cristo. Alegre a Jesús y enoje al diablo. Dígalo otra vez. Hay poder en la sangre de Cristo. Cuando usted dice hay poder en la sangre de Cristo, usted alegra a Jesús y enoja al diablo. ¿Escuchó? Voy a decir eso de nuevo. Cuando usted dice que hay poder en la sangre de Cristo, usted alegra a Jesús y enoja al diablo. Una persona que está diciendo hay poder en la sangre de Cristo quiere decir que tiene poder, tiene fe en la sangre del Cordero. Y Romanos capítulo 3 dice que por la fe en su sangre hemos sido justificados de nuestros pecados. Por la fe en su sangre. Cuando decimos por la fe en su sangre, estamos hablando de que confiamos en el poder de su sacrificio, en el poder de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así que la sangre de Cristo tiene poder. Veamos algunas de las cosas que hace la sangre de Cristo. Número 1, quita el pecado, ya lo explicamos. Quita el pecado. Quita el pecado. Dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, pero la de los toros y la de los machos cabríos, pero la sangre de Cristo quita el pecado. La sangre de Cristo quita el pecado. La sangre de Cristo quita el pecado. ¿Cuál pecado? El de Adán, el que trajo maldición sobre ti. Ahora el segundo inciso se parece al primero, pero no es lo mismo. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar los pecados. Los pecados. El primer inciso es, tiene poder para quitar el pecado. El segundo inciso es, tiene poder para limpiar los pecados. El primero fue el que cometió Adán y nos los pasó.
Los segundos son los que cometemos nosotros. Nosotros hemos cometido pecados propios. Nadie nos obligó, fue libre, espontánea y deliberadamente que nosotros transgredimos el mandamiento. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia. ¿Nos qué? ¿Nos qué? Nos limpia de todo pecado. Hay poder en la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo quita el pecado. Y hay poder en la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Si usted le falló al Señor anoche, si usted le falló al Señor esta mañana, o hace un año, o hace 2 años, y el Espíritu Santo te contrita, trae sobre ti convicción de pecado, confiesa ese pecado, y ese pecado va a ser limpiado por el poder de la sangre del Cordero. A su nombre, a su nombre. Tercero, la sangre de Cristo es poderosa porque nos permite entrar al lugar santísimo. Nos permite entrar al lugar santísimo. Ahorita expliqué algo. En el tabernáculo terrenal, erigido bajo la dispensación de la ley mosaica, solo los levitas podían entrar, y de los levitas el linaje de Aarón. Nosotros estábamos no solo destituidos del pacto de Dios con Israel, sino que aunque hubiéramos hecho parte, no éramos del linaje ni de Aarón ni de los levitas, así que era imposible que nosotros entráramos al lugar santísimo donde habita la presencia del Padre. Allí no hay candelero, porque ese lugar está iluminado es por la propia presencia del Padre. Levante la mano y diga: Dios es luz. Dios no necesita que le prendan vela. Toda religión que diga que a Dios hay que prenderle una vela es del diablo. Los espíritus demoníacos que están en tinieblas necesitan que los hombres le prendan una vela. Por eso es que usted ve que hay religiones de las cuales la mayoría fuimos sacados, que le prenden una vela a unos muñecos mal llamados santos, porque la Biblia dice que, la Biblia que sí sabe a quién llama santo, dice que santo es todo aquel que ha sido lavado en la sangre del Cordero. Esos son los santos. Y los santos se equivocan, pecan, a veces botan el chupo. Hay santos que botan el chupo. ¿Me está escuchando? No estoy diciendo que eso está bien, porque no está bien, pero de que lo botan, lo botan. Dile al de al lado: de que lo botan, lo botan. Hay santos que botan el chupo. Voy a explicarle a los de internet qué significa botar el chupo. Es una expresión muy autóctona, muy criolla, para decir que una persona perdió los estribos y comienza a enojarse y a hacer pataleta y a veces a vulgarizarse. A eso en nuestra región, estamos en Soledad, Atlántico, norte del Estado soberano de Colombia, América del Sur, para todas las naciones. Saludos a todos los que nos ven por internet. Botar el chupo significa agarrar rabia y hacer todo un show, hacer cosas indecorosas. Lo malo no está en agarrar rabia, sino en botar el chupo, porque la Biblia dice: airaos. ¿Cómo? Pero no pequéis. Entonces esa parte es la que bota el chupo.
Y empieza a hablar lo que no debería. Dile, dile al de al lado, cuando tengas rabia, no botes el chupo. ¿Sabes por qué es importante no botar el chupo? Porque el chupo no te deja decir lo que vas a decir. Botas el chupo es para poder insultar. Levante la mano, ahora ya no acuse a nadie y diga, no volveré a botar el chupo. Tremendo mensaje espiritual. No se puede entrar al lugar santísimo del tabernáculo hecho en la tierra. Pero Cristo nos abre un camino nuevo y vivo hacia el tabernáculo celestial. ¿Alguien está escuchando? Amén. De manera que cuando un soledeño butifarrero cierra la puerta y dobla sus rodillas, escucha, en el Espíritu él está entrando al mismo lugar santísimo por el poder de la sangre de Cristo. Amén. A su nombre. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Usted escuchó eso? ¿Cómo se le ocurre decir a alguien que la sangre de Cristo no tiene poder? Voy a leer eso de nuevo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué es que podemos entrar al lugar santísimo? Por la... Dígalo duro, ¿por qué es que podemos entrar? Por la sangre de Jesucristo. Ahora levante la mano y diga, hay poder en la sangre de Jesucristo. Más fuerte, hay poder en la sangre de Jesucristo. Oh, estoy feliz predicando este mensaje. Aleluya. Estoy gozoso de poder testificar que la sangre de Cristo tiene poder. Mire lo que sigue diciendo el 10:20 de Hebreo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El 10:21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Podemos entrar confiados al lugar santísimo. ¿Sabes que en el tiempo de Moisés, si el sacerdote entraba pecaminoso, si el sacerdote entraba con pecado escondido, inmediatamente cruzara la cortina gruesa que separaba el lugar santo del santísimo, caía instantáneamente muerto en la presencia del Señor? Así que todo el pueblo estaba en los atrios del tabernáculo viendo entrar al sumo sacerdote y se preguntaban, ¿cómo estará esta belleza? Imagínate que Él es el que nos representa. Y si tiene gallo escondido, porque hay evangélicos que tienen gallo escondido, dicen amén, gloria a Dios, saca la jarra verde, saca la jarra roja, pero son como Moisés. Allá en el jardín tienen un muerto escondido. ¿Aló? A veces ese muerto está debajo del colchón, en el celular, en el Facebook. Por eso es que no quieren que nadie les vea, como decía mi abuela, el Facebook, porque tienen muerto escondido. Hace años, dolorosamente tuvimos que ver un predicador internacional que cuando se paraba en el púlpito, qué sabiduría, qué trazo, qué ministración, pero tenía muerto escondido. Y un día se le olvidó o cerró mal el Facebook, lo cerró mal, y cuando se cierra mal, él queda abierto, y la esposa entró y encontró el muerto bien hediondo, porque el muerto después de 4 días hiede, pero ese ya tenía 2 años. Estaba en adulterio con una de las líderes de la iglesia y usaban el Facebook para recordar las intimidades de la noche anterior. Me gustó tal cosa, me gustó lo que hiciste, y se lo pillaron muerto
Entonces el pueblo estaba diciendo, mira el que va a representar. Yo no sé, yo le veo cara como que fuma cigarrillo escondido. Tiene cara de apuntar bolita. Mano, como el sumo sacerdote apuntara bolita, era ya que se iba a morir. ¿Está oyendo? Tiene cara de que el contador de la luz está apoyado. ¿Está oyendo? Tiene cara de tener un fiebre en la tienda y no pagarlo. ¿Aló? Y ellos estaban dependiendo de que el hombre fuera sincero. Ahora usted puede entrar completamente confiado. Eso sí, no vaya a entrar si primero no destapa el muerto. Destápelo. Y allá está bueno con este muerto. Vamos a sacarlo. Señor, límpiame de este. Dios te va a limpiar. Dije, Dios te va a limpiar. Lo cuarto es que ella es poderosa para limpiar nuestra conciencia. Ella es poderosa para limpiar nuestra conciencia. Ella es poderosa para limpiar nuestra conciencia. La conciencia es una cosa tremenda. Damos gracias a Dios por la conciencia. La conciencia es esa vocecita de adentro que te dice quién te ve la cara de evangélico que tiene. Y lo que estabas haciendo anoche. Y nadie sabe lo que hiciste anoche, pero la vocecita sí te lo dice. ¿Me escuchó? La conciencia es una voz que te acusa. Aunque ella al principio trata de prevenirte, no lo hagas. No lo hagas. Pero tristemente pisoteamos esa voz. Y cuando esa voz uno no le hace caso, entonces ella se voltea y se convierte en tu más cruel juez. Y desde adentro te habla y te dice, tú hiciste, tú dijiste, tú dejaste de hacer. ¿Me está escuchando? Y esa voz te va a acompañar hasta el último día sobre el planeta Tierra. Es más, te tengo una mala noticia. Si esa conciencia no es limpiada, aún en el Hades atormenta a la persona. Recuerdo el pasaje del rico y Lázaro. El rico estaba siendo atormentado por su conciencia al recordar que él era el culpable de que sus hermanos vivieran como él vivió. Y abrumado por la conciencia decía, envía a alguien que le predique a mis hermanos para que no vengan ellos también a este lugar. ¿Me está escuchando? Pero la conciencia tiene una solución. La conciencia se puede limpiar. ¿Cómo se limpia? Con la sangre del Cordero. ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se limpia? Una vez que tú confiesas el pecado completamente arrepentido, con lágrimas en los ojos, con el corazón destrozado, pero también determinado a abandonar ese pecado, esa sangre opera sobre ti y te levantas de allí perfecto, santo y sin mancha. Dije perfecto, santo y sin mancha. La conciencia es una voz necesaria que Dios implantó como en nuestro microchip interno para decirnos que el valor de un alma es incomparable. El miércoles hablábamos del valor de un alma y decía que esa noche yo había matado un mosquito. Y después que lo maté, hice así. En la madrugada, una cucaracha irrumpió en el escenario. Y me fui sobre ella y le descargué mis 91 kilos. El sonido que hizo, usted no lo querrá escuchar. Pero no solo hizo, sino que la estrujé. Y luego, con la planta de la chancleta, la fui arrastrando. Hermanos, literalmente la asesiné. Pero mi conciencia no me ha hablado del asunto. Maté mosquitos, miles he matado. He matado cucarachas, miles he matado. Las veces que me ha dado piojo, me he vuelto un genocida de piojo. El otro día le maté a todos los hijitos, que son las liendras. Y mi conciencia no me habla del asunto. Anoche mi hijo y yo estuvimos en Cartagena y comimos carne de res. Una vaca fue asesinada
para que nosotros comiéramos. Y fuimos partícipes de ese homicidio. Pero mi conciencia no me habla de eso. Pollos han muerto, miles de pollos han muerto. Peces, inocentes peces que salieron a buscar comida para sus hijos, fueron asesinados para que yo comiera. En Valledupar me comí uno que no podía crecer más y me dio diarrea. Pero mi conciencia no me habla del asunto. ¿Por qué mi conciencia? Ya se está viendo. ¿Por qué mi conciencia no me habla del asunto? Porque la conciencia dicta es el valor del alma. ¿De qué habla? Del alma. Ah, Dios me guardó, Dios me libró. Y en mis 46 años no he asesinado a alguien y espero que en los próximos 100 años tampoco asesine a nadie. Ah, si hubiera asesinado a un hombre, la conciencia me hubiera hablado del asunto. La conciencia me hubiera atormentado. La conciencia hubiera producido un dolor profundo en mi corazón hasta dejarme en angustia mortal. ¿Me escuchó? Por eso decíamos el miércoles que un alma vale más que todos los mosquitos, que todas las vacas, que todos los pollos, que todos los caballos. Porque has comido caballo. Tú crees que has comido vaca y has comido caballo. Algunos han comido burro y nunca lo han sabido. Hay butifarras que no son sino de carne de gato. Ay, cuando te la estás comiendo dicen, qué butifarra tan sabrosa, es de gato. A mí en Soledad se me han desaparecido como 8 gatos. O se lo comieron los chinos o se lo comieron donde Hugo. Yo me explico, a mí en Barranquilla los gatos no se me perdían, pero aquí, hermano, aquí en Soledad, ¿usted por qué se está riendo? Butifarrero, hazle un enfoque a todos estos butifarreros, hazle un enfoque. Mire, atención internet, todas esas caras que usted ve ahí han comido butifarra. Voltea acá, voltea acá. Butifarra es un alimento autóctono en nuestra región, que no es más que una bolita de carne que presume uno que es de vaca, muy condimentada y adobada, que viene empaquetada en la tripa de la vaca. Hace una bolita. Algunos, muy educados, pelan la butifarra y se la comen. Otros, un poco más ordinarios, va para adentro con todo el cuero de vaca. La tripa esa. ¿Dónde está Naúm? Naúm se la come con todo y pellejo. La conciencia no te deja acercar a Dios. La Biblia dice que cuando Adán y Eva transgredieron el mandamiento, se apartaron, huyeron, tuvieron temor. La conciencia produce temor. ¿La conciencia produce qué? Temor. Y el temor es antife. Todas las leyes que operan para la fe operan en sentido contrario para el temor. Dios no puede actuar donde hay temor. Y el diablo no puede actuar donde hay fe. Dios actúa donde hay fe, el diablo actúa donde hay temor. El que tiene fe flota sobrenaturalmente sobre las tormentas del diablo, pero el que tiene miedo se hunde en las tormentas del diablo. La fe habla que lo imposible es posible. La fe habla que lo imposible es posible. El temor dice que lo posible es imposible. El que tiene fe tiene a Cristo en su corazón. El que tiene miedo tiene que arrepentirse, porque en sí el temor es pecado, dice la Biblia. ¿Aló? Quinto, esta sí es poderosa. La sangre de Cristo tiene poder para transformar nuestro linaje. La sangre de Cristo tiene poder para transformar nuestro linaje. La Biblia dice que en Apocalipsis que Jesucristo nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. Se acabaron los abolengos. Hay gente que pasa, saca el pecho así todo orgulloso y dice: yo soy de los Gutiérrez.
de los Gutiérrez de Sincelejo. Y lo dicen así, con alzando la voz: yo soy de los Gutiérrez, como si eso fuera gran cosa. Yo soy de los blancos de Holanda. Aquí me dicen de los Char. Yo le voy a decir en verdad de dónde vienes tú. Tú eres descendiente de un marinero corrupto que se embriagó y maldijo a su hijo. Es más, te voy a ir un poquito atrás. Tú eres del linaje de un agricultor corrupto que no supo guardar su dignidad. Descendemos de Adán y descendemos de Noé, y estamos perdidos según el linaje humano. Pero viene Cristo para levantar una nueva raza, de toda tribu, raza, lengua y nación. Jesús hizo a los redimidos del Cordero. A su nombre, a su nombre. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes. Tu linaje y mi linaje viene del Gólgota. De allí no se gloríe de más nada. Tu linaje y el mío viene del Gólgota. Sexto, la sangre de Cristo es poderosa para hacernos aptos para toda buena obra. La sangre de Cristo es poderosa para hacernos aptos para toda buena obra. Hebreos 10:14 dice: con una sola ofrenda hizo perfecto. ¿Hizo qué? Perfecto. Para siempre a los santificados. La palabra perfecto significa apto para toda buena obra. Tú tienes poder, dígame. Amén. Tú tienes poder. Amén. Dije, tú tienes poder. Amén. Pastor, yo tengo poder. Tienes poder para perdonar. Esa es una buena obra. Tienes poder para predicar la palabra de Dios. ¿Aló? Esa es una buena obra. Tienes poder para orar por los enfermos y se van a sanar. Dígame. Tienes poder para mostrar misericordia a tus enemigos. A su nombre. Tienes poder para bendecir a los que te maldicen. Tú tienes poder para hacer toda buena obra. Tú tienes poder para hacer toda buena obra. ¿Qué sigue? Séptimo. La sangre de Cristo. Permítame darle una cita a la anterior. La sangre de Cristo nos hace aptos para toda buena obra. Hebreos 13:20. Lo leo. Y el Dios de paz. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, repito: por la sangre del pacto eterno os haga aptos para toda buena obra. Por la sangre nos hace aptos para toda buena obra. Yo fui entrenado para matar con mis manos. Yo fui entrenado para matar con mis pies. Tengo que decir esto con vergüenza y confusión. Yo estudié Kung Fu, Jiu-Jitsu, Aikido, Kobudo. Me entrenaban para matar con las solas manos. Y me sentí orgulloso de ser cinturón negro. Cuando llegué a Cristo, Cristo me cambia la mentalidad. Dije, Cristo me cambia la mentalidad. Yo fui preparado para toda mala obra. Yo sabía cómo dejar estéril a un hombre para siempre. Yo sabía cómo dañarle los meniscos para dejarlo inválido para siempre. Yo sabía cómo incrustarle el tabique nasal en el cimiento de su cerebro. Me entrenaron para hacer toda mala obra. Pero como las películas de Hollywood decían que eso era lo bueno, yo sabía cómo vaciarle los ojos a un hombre de un solo golpe. Pero viene Cristo y me entrena para toda buena obra. Y un día estoy en el parqueadero del Estadio Metropolitano predicando, y vienen saliendo los hinchas del Junior, y para más piedra perdió con el Nacional 1-0. Y yo decía, viste, estás con el equipo perdedor. Pero si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, tú no serás hincha de la maleta del Junior, sino de Cristo el Señor. Y ¡pah! Me metieron una cachetada.
El Junior se respeta. Y me volteo yo así. Y lo vi chiquitico. Yo dije, nada más suelto el micrófono y le caigo encima. Pero Él por su sangre me hizo apto para toda buena. Y en lugar de obedecer a mi Viviana, por él alcé mis manos y le dije, Dios te bendiga, varón. Que si me iba a caminar otra vez, que te bendiga, ni que nada. Y gracias a Dios por él, lo agarraron y se lo llevaron. Estaba borracho. Yo creo que ese muchacho es cristiano hoy. Él debe andar buscando a cuál fue el predicador que él cachetó. Porque yo le dije, Señor, que no se vaya para el infierno, sino para el cielo. Lo quiero ver. Un día de estos llega aquí y yo estoy hablando y dice, pastor, yo soy. Así le pasó a un amigo llamado Charlie, que él era pandillero y le gustaba levantar a piedra las iglesias evangélicas. Y un día estaba levantando a piedra una iglesia evangélica y alzó su mano. El pastor salió y hizo así. Y él estaba así, y cuando el pastor hizo así, pensó que era que les estaba haciendo y que... Tú sabes que esa es una señal de amenaza, ¿verdad? Deja que te coja. Usted no sabe que es una amenaza. Haga así. Cuando uno le hace la cosa, el idioma de los gestos, ¿verdad? Cuando uno está así, mira al tipo, le hace que... Ya él sabe lo que tú le estás diciendo, ¿verdad? Me la voy. Y el hombre alzó la mano, fue para bendecirlo. Y Charlie pensaba que se enloqueció y lo agarraron. Cálmate, Charlie. Pero esa oración del varón tuvo poder. Y un día estaba el hombre predicando en una iglesia y decía, había un muchacho loco, malo, que me levantaba a piedra a la iglesia cada vez que quería. Y un día yo le dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, sal y bendícelo. Y salí y le hice así. Y él se enloqueció, creyó que yo lo estaba amenazando. Pero ese muchacho, yo he seguido orando por él. Y se levanta Charlie y dice, yo soy el que le levantaba piedra a la iglesia. Qué cosa tan tremenda. Dios le regaló eso. Yo en alguna parte me voy a encontrar ese muchacho. Yo quiero que te cacheteen. Yo quiero que te cacheteen. Y va a venir aquí porque el Señor dijo, si alguno conspira contra ti, delante de ti. ¿Alguno está diciendo amén? Amén. Bendita sea el Señor. Dios mío, me quedó mucho por decir. Diga, la sangre de Cristo, tiene poder. Más fuerte, la sangre de Cristo tiene poder. Voy a decir el último. Todavía me quedaba mucho, pero voy a decir el último. Y seguiremos la enseñanza en otra ocasión. La sangre de Cristo es poderosa para purificar nuestros cuerpos a fin de que sea el templo del Espíritu Santo. ¿Escuchó? Él es capaz de purificar nuestros cuerpos a fin de que se convierta en el templo del Espíritu Santo. Yo le voy a decir algo, el Espíritu Santo no va a habitar en tabernáculos malditos, anatema. Daniel Vizcaíno, enfócame, se presentó aquí un día como el Yaye. Traía el cabello largo, el propio hippie. Enfócalo un poquito más. Eso, era hippie. Si nosotros le hubiéramos dicho a Arelis el primer día que entró, Arelis Pacheco, ese va a ser tu esposo, Arelis se hubiera ido para la Patagonia, para Australia, hubiera salido corriendo, ¿verdad? El hermano se dedicaba a hacer tatuajes. Voy a decir algo porque en internet está flotando una tergiversación del evangelio. El cristiano evangélico no se puede poner tatuaje. Aceptamos a todos los que se pusieron tatuajes en el mundo y vinieron tatuados o hacían tatuajes. Él hacía tatuajes. Ahí donde lo ve usted con cara de pastor evangélico. Era hippie. Le decían el Yaye. ¿Me está escuchando? Parrandero de 4 días seguidos. Agarraba el tetero de ron y no lo soltaba por 4 días. Pero Dios, a su nombre, pero Dios
lo lavó en la sangre de Jesucristo. Y el que tenía su cuerpo contaminado y contaminaba el cuerpo de los demás, su cuerpo fue lavado en la sangre del Cordero. Y antes habitaban en el demonio, mas ahora habita el Espíritu Santo. A su nombre. Muchos de nosotros hicimos oprobios con nuestro cuerpo. A veces hasta nos da un dolor asiago en el estómago de recordar lo que hacíamos con nuestro cuerpo. Hicimos barbaridades, abominaciones, que no vale la pena mencionar en este lugar. Sometimos nuestro cuerpo a vejámenes en busca de placer ilícito. ¿Cómo puede uno pensar que en un cuerpo así va a habitar el Espíritu Santo? Bueno, lo que no lo puede hacer la sangre, no lo puede hacer nada. Y vino la sangre sobre nosotros, y esa sangre purificó nuestra carne. ¿Me está escuchando? No estoy hablando de la vieja naturaleza, estoy hablando del doxa, tu cuerpo genético, tu cuerpo físico. Dice Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Alguien oyó eso? Amén. Dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santificaba para la purificación la carne. Está hablando del doxa, no de la vieja naturaleza, esa no tiene redención. Está hablando de tu cuerpo. En griego, soma. ¿Me está escuchando? Soma. Si Él podía limpiar, purificar la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestros cuerpos? ¿Para qué, hermano? Para que sea el templo del Espíritu. Toda persona que es lavada en la sangre de Cristo es una persona que se convierte en el templo del Espíritu Santo. Debo terminar. Debo concluir. 3 consejos. Primero, tenga fe en la sangre de Cristo. En el sentido de que la sangre de Cristo es suficiente para vencer al diablo. Apocalipsis capítulo 12 dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenga fe, tenga confianza que sobre usted está la sangre del Cordero. Enfréntese a Satanás confiado que esa sangre está sobre usted. Amén. En esa fe acuda cada vez que le falla el Señor. Procure no fallarle, pero si le fallas, acude al poder de la sangre. Ella te va a limpiar. Tantas veces como puedas, ve, ella te va a limpiar. Amén. Segundo consejo, honre la sangre del Cordero. ¿Cómo se honra la sangre del Cordero? Negándose al pecado. La Biblia dice que cuando pecamos deliberadamente, pisoteamos al Hijo de Dios, tenemos por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados y hacemos afrenta al Espíritu de Dios. No peque. Vete y no peques más. De esa manera honras la sangre del Cordero. Y tercer consejo, invóquela. Invoque la sangre del Cordero. No tenga temor de decir, hay poder en la sangre de Cristo. No tenga temor de decir, cubro, porque dice Pedro que fuimos llamados a ser rociados con la sangre de Cristo. Cubro con la sangre de Cristo la vida de mis hijos, la vida de mi esposa. Cubra con la sangre de Cristo su familia. No tenga temor de hacerlo. No le rece, no le prenda vela a la sangre de Cristo, eso no se puede. Pero cada vez que pueda invocarla, invóquela. Cada vez que pueda declararle al diablo, hay poder en la sangre de Cristo, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque detrás de la frase hay poder en la sangre de Cristo. Usted está diciendo, Cristo, diablo, te recuerdo que Cristo te derrotó. ¿Alguien está escuchando?
Cuando usted dice hay poder en la sangre de Cristo, usted está diciéndole, soy rey y soy sacerdote en una autoridad superior a la que tú tienes. Cuando usted dice hay poder en la sangre de Cristo, usted está diciendo, diablo, no te hablo desde soledad, te estoy hablando desde el tercer cielo. Y de que tiembla, tiembla, hermano. Usted le dice a un demonio, la sangre de Cristo tiene poder, y el demonio chilla. Porque que, bueno, cualquiera puede decir eso, ¿verdad? Los hijos de Seba dijeron en el nombre de Jesús. Y te voy a decir una cosa, en el nombre de Jesús hay poder. Pero cuando lo dice alguien que está en pecado, si usted y yo vamos a estar en pecado y vamos a decir la sangre de Cristo tiene poder, el diablo se ríe en nuestra cara. Pero si nos guardamos por el Señor y estamos en esa fe firme, podemos invocar la sangre de Cristo y todo demonio, principal, enfermedad y potestad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Amén. Incline su rostro, sentadito así como está, sentado como está, y diga 3 veces en voz queda: hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre. Nunca se le olvide que es poderoso. Señor, yo bendigo tu pueblo. Yo te doy gracias por ellos. Ellos han estado tan quietecitos allí escuchando el mensaje. Oramos, Señor, para que los bendigas, para que los guardes, los protejas. Oramos para que esta palabra produzca vida, edificación. Oramos para que no titubeen ante estratagemas de hombres, ante doctrinas del último tiempo, que ahora están enarbolando banderas raras, escribiendo doctrinas raras, diciendo que ya la sangre de Cristo no tiene poder. La sangre de Cristo sí tiene poder. Y está bien que el cristiano diga hay poder en la sangre de Cristo, porque cuando un cristiano dice eso, está diciendo verdad. Y tu palabra ordena que hablemos verdad. Bendigo a cada hermano que está aquí. Declaro que su vida, su alma, su espíritu, aún su cuerpo está sumergido en los 4.5 litros de la sangre de Cristo. Declaro que las finanzas de mis hermanos, el tiempo de mis hermanos, la salud de mis hermanos, reciben los beneficios del poder de la sangre de Cristo. En esa sangre fuimos reconciliados contigo, Padre. En esa sangre tenemos paz, tenemos gracia. Oramos, Señor del cielo, para que esta palabra quede sembrada, sellada, y que esta palabra nos permita andar confiadamente, aborrecer el pecado y entrar al lugar santísimo, a adorarte, a estar contigo, a tener comunión. No hay sobre el planeta Tierra ningún otro poder que nos pueda hacer entrar al lugar santísimo, solo el poder de la sangre del Cordero. Bendecimos a Jesús que la derramó, bendecimos a Jesús que la vertió en la cruz del Calvario. Honramos su nombre, su poder y su presencia, y declaramos que Él y solo Él merece la alabanza, la gloria y la adoración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Denle un aplauso al Señor de gloria.